Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a Actúa en Derecho, el programa jurídico del Canal TRO. Aquí estamos nuevamente cumpliendo esta cita con todos nuestros televidentes para poderles brindar algún tipo de asesoría o consejo con respecto de algunas situaciones que ustedes puedan estar pasando al interior de sus vidas con respecto al tema jurídico, por supuesto. Como siempre, muy elegante, nuestra abogada de la casa acompañándonos en Actúa en Derecho, la doctora Marlene Murcia. Doctora Marlene, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, John. Muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Un cordial saludo. Esta tarde vamos a tocar un tema de actualidad. Un tema que últimamente, en los últimos días, se ha ventilado mucho a través de los medios y es el tema de las grabaciones, pues que hacen alusión al señor Ñeñe, como le dicen, pero lo que vamos a mirar aquí hoy es qué validez realmente, qué validez probatoria tienen estas grabaciones, los pantallazos de WhatsApp. ¿Qué pasa si yo aporto una grabación pero no intervengo en ella? En fin, entonces si usted tiene dudas sobre esto o si sencillamente quiere opinar sobre este tema que pues está de palpitante actualidad, puede comunicarse con nosotros esta tarde. Y precisamente, doctora Marlene, nos acompaña el abogado Juan Camilo Rodríguez. Él es especialista en Derecho Penal, quien va a estar acompañándonos, pues como dándonos algunas indicaciones o aterrizando un poco el tema de la validez de las grabaciones o los pantallazos de algunas conversaciones como material probatorio. Abogado, muy buenas tardes y bienvenido a Actúa en Derecho. Muy buenas tardes, doctor John. Muy buenas tardes a toda la teleaudiencia. Hoy sí, como ustedes lo manifiestan, hablaremos sobre el tema de las grabaciones, de la validez de las mismas, de las interceptaciones, del caso del Ñeñe, si ese tipo de interceptaciones son válidas, y sobre el tema de los pantallazos de WhatsApp. Bien, antes quiero aprovechar para saludar a todos los televidentes, primero que nos sintonizan a través de la señal abierta del Canal TRO en los diferentes cableoperadores en todo el territorio colombiano, pero también saludar a aquellos que a esta hora comienzan a conectarse a través de nuestra plataforma en Facebook Live. Ya saben que pueden seguirnos en nuestra página @canaltro y también para aquellos que nos siguen a través de www.canaltro.com. Entramos en materia con el tema del día de hoy, que se desglosa del derecho penal. En muchas oportunidades y sobre todo pues ahora empieza a tomar nuevamente la fuerza el tema de las grabaciones de algunas llamadas telefónicas, algunos mensajes de audio enviados tal vez por los diferentes dispositivos móviles, algunos pantallazos de conversaciones en diferentes plataformas digitales que son llevadas en diferentes casos, sobre todo para ponerlas como material probatorio en casos judiciales. El más reciente, el que nombraba la doctora Marlene y el abogado Juan Camilo, el tema del caso del Ñeñe, pues que es una persona que infortunadamente se ha visto inmersa, digo infortunadamente porque está salpicando a altos poderes de la política, sobre todo con el tema de algunos dineros del narcotráfico con los cuales se habrían comprado algunos votos, sobre todo en la campaña del presidente Iván Duque. Bueno, es un tema que está en este momento en pleno proceso, doctora Marlene. Las llamadas telefónicas, y esto rasga o raya un poco tal vez con el tema de lo ilegal o lo indebido al momento de grabar una llamada, doctora. Bueno, depende. En el caso que estamos comentando, estas son interceptaciones autorizadas por la Fiscalía. Entonces, esto es lo que le queremos preguntar al abogado. Abogado, cuando se ordena una interceptación por la Fiscalía, ¿esta entra como plena prueba al proceso o tiene controles o cómo es el procedimiento? Claro, efectivamente, pues sí tiene varios controles y obviamente desde el mando legal, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista constitucional. Pues primero las grabaciones no deben ser intervenidas bajo ninguna circunstancia. Esa es la regla general, a nadie se le puede intervenir los teléfonos. Eso está consagrado en la Constitución, que es el artículo 15 que habla del derecho a la intimidad. Todos tenemos derecho a una intimidad. Sin embargo, por fines de que se cometan delitos o cuando la Fiscalía está investigando delitos y cuando así lo amerite la investigación de que se trate, la Fiscalía tiene el poder de poder interceptar las comunicaciones. El fiscal del caso está autorizado por la ley y está autorizado por la Constitución. Primero lo hace la Fiscalía, el fiscal del caso da una orden, esa orden la tiene que cumplir un investigador de la
Fiscalía General de la Nación, se hace por medio de analistas, por medio de un sistema de interceptaciones que tiene el Estado colombiano. Uno de ellos se llama Esperanza, específicamente se llama así, y por medio de eso, después de que se hacen esas interceptaciones, tiene que haber un control de legalidad ante un juez constitucional, es decir, ante un juez de control de garantías, y él tiene que evaluar si efectivamente la orden era legal, si expresaba mérito a la investigación para que se infringiera ese derecho a la intimidad o que se redujera el mismo, y que la ejecución de la misma pues se haya cumplido la orden y que se hayan legalizado el procedimiento dentro de las 36 horas siguientes después de que se terminan las labores investigativas. Para que puedan, digamos, ser incorporadas al proceso. Sí. Bien, si ustedes quieren participar con nuestro tema del día, lo pueden hacer a través de nuestra línea telefónica, el 648-4820, con cualquier duda que tengan con respecto si están pasando alguna situación similar o necesitan tener como material probatorio y tienen alguna llamada grabada, o por si desean comentarnos su caso, también lo pueden hacer a través de nuestra línea de WhatsApp. Quiero que aterricemos un poco este tema más a lo cotidiano tal vez de nuestros televidentes, de nosotros mismos, y nos bajemos un poco de las altas esferas, como es el caso del Ñeñe. ¿Qué pasa si yo tengo mi teléfono, llamo a una persona con la que tengo tal vez algún tipo de pleito o alguna deuda, alguna situación que me pueda llevar a un tema jurídico, y sin que la otra persona lo sepa, yo grabo la llamada? ¿Es legal hacer esto o no es legal grabar esa llamada para que después me llegue a servir a mí como una especie de prueba con una deuda que tengamos los dos y yo digo, sí, usted confesó a través de esta llamada que me debe esa plata? ¿Es legal o no es legal hacer ese tipo de actos? Sí es legal siempre que uno intervenga en la conversación. Es decir, yo llamo a una persona, ella me contesta y yo soy interlocutor de esa grabación. Sí, si yo hablo con la persona, ahí ya es una llamada que puede ser incorporada a un proceso judicial. Problema es una grabación que no tenga mi intervención, es decir, que yo dejo mi celular acá grabando, me paro y me voy y dejo que ustedes dos sigan hablando en el ámbito privado, porque ya es un ámbito privado de ustedes dos y ya no podría entonces incorporarse porque es una prueba que violaría el derecho a la intimidad, es decir, un derecho fundamental, por tanto es una prueba que no se podría usar. Claro, es una prueba que está siendo tomada violando otro derecho. Exactamente. Como algunas grabaciones tal vez que se conocieron, que vincularon en algún momento también al ex senador Gil, también con respecto a unos vínculos con supuestos nexos con el narcotráfico, o como otras conversaciones para traerlo un poco más al ámbito local, que se conocieron tal vez y que involucraron a la familia del exalcalde Rodolfo Hernández, con un tema de corrupción, tanto el tema de Vitalogic o alguna situación donde se presumía de una especie de lavado de activos de la esposa del exalcalde. Entonces, estas situaciones han servido, no sirven, y en este momento, bueno, ya nos explicó cuándo es legal y cuándo no es legal una llamada telefónica. ¿Y qué sucede con las conversaciones a través de WhatsApp o a través de cualquier otro tipo de chat que uno fácilmente puede tomar un pantallazo? ¿Esas también sirven como pruebas, abogado? Bueno, frente a las conversaciones de WhatsApp, que la conversación incluiría tanto la conversación de texto como los audios, frente a ella, esos elementos de prueba, digamos, tomar el pantallazo, tiene un valor probatorio muy mínimo. La Corte hace poco... Digamos, como un indicio. Sí, sería como un indicio. La Corte los toma como indicio, es decir, un indicio es que no existe una prueba directa. La Corte, ¿por qué dice esa situación? La Corte dice, es que los pantallazos claramente no dan la idoneidad o no se puede establecer su legalidad no dan garantía. No dan garantía de que no haya sido modificada. Sí. Entonces, eso es lo que se busca de las pruebas, que las pruebas tengan esa característica de no ser modificadas por cualquier persona. Entonces, para que una prueba de WhatsApp pueda servir, digamos un chat de WhatsApp pueda servir, se necesitan los metadatos. Los metadatos se obtienen por medio de un proceso de un laboratorio forense informático. Yo llevo mi celular y le digo al juez, acá está mi celular, ahí está la conversación, revisen y saquen los datos que necesiten. ¿Más o menos así? No, tendría que ser por medio de un experto, un peritaje que se hace en un laboratorio forense. Y eso pues realmente en nuestro país sí existen, pero son costosos. Eso no es algo que cualquier persona, digamos, pudiera adquirir fácilmente. La prueba sí puede tener una validez, digamos, en el caso de la Corte dice, bueno, yo analizo los pantallazos como una prueba indiciaria, pero tengo que analizar y en contexto con las demás pruebas. Con ello
yo puedo tener un conocimiento de que si los hechos ocurren o no ocurren, pero solo con pruebas, digamos, de esos pantallazos de WhatsApp no se podría. ¿Por qué? Porque lo que hay que tener es la ruta de esos mensajes, y eso todo es algo que está sistematizado y al juez hay que presentárselo como si fuera en original, y eso lo hace el laboratorio. Antes de darle participación a nuestros televidentes, quiero poner otro caso que acabo de recordar, que me llama muchísimo la atención, porque no es ni un audio, ni es un pantallazo de una conversación, sino son esos videos que graba la gente con su teléfono celular, con cualquier circunstancia que pueda pasar en la calle. Recuerdo el año anterior, el año pasado, un video que se hizo viral y que fue bastante polémico, de una persona que estaba discutiendo con el conductor de un jeep, y el conductor finalmente lo arrolla con su carro. El caso quedó grabado por una persona con su teléfono móvil, pero el juez dijo, esa prueba no es suficiente, no es válida. Entonces, ¿ahí qué pasa? ¿Por qué no es válido si se está viendo en ese caso que realmente ocurrió el hecho? Abogado, eso sería como la noticia criminis, podría ser el video, sí, para iniciar la investigación. Para la fiscalía podría entenderse, digamos, un video viral, podría ser una noticia criminal para ellos. Pero no es plena prueba. No, pero yo considero que sí es una prueba pertinente. ¿Qué hace que, ejemplo, una prueba de un video sea fácil de incorporar a un proceso? Que usted lleve a la persona que lo grabó. Si yo grabo un video con mi celular, es un video que claramente está tomado por un medio legal, en vía pública, ejemplo, no estoy violando la intimidad de nadie. A mi video al video yo lo puedo dar a la fiscalía, digamos, si yo grabo el hecho como tal, yo se lo puedo dar a la fiscalía y la fiscalía le hace una cadena de custodia y le saca unos datos que se llaman el hash, que es como la identificación o la firma de ese video, y la fiscalía tendría el deber entonces de llevarme a mí al juicio y decir, es que tenemos un video, este video, y lo pone a reproducir. Este video fue tomado por el señor Juan Camilo en tal día, él iba pasando y grabó específicamente eso. Entonces me van a preguntar a mí, ¿usted con qué celular lo grabó? No, yo lo grabé con un celular de esas características. ¿Cuándo lo hizo? Lo hice en tal día. Y ahí queda aportado el video tiene plena validez. Lo que pasa es que el problema está, como usted lo planteaba, era cuando es viral, cuando no se tiene a la persona que lo aporta. Entonces a veces lo que se necesita es por medio de un investigador. Que el investigador haga una tarea de extraerlo de todas las redes sociales y decir, mira, aquí hay un video que no se sabe quién lo graba, pero es un video que se ve que no está adulterado, pero sí tiene un menor valor porque puede haber la circunstancia que haya sido modificado. No hay garantía de que no haya sido adulterado. Es que ese es el tema, y era interesante lo que John decía, porque John decía, pero si ahí está el video y se ve lo que pasó. Entonces, desde la óptica periodística, claro, ahí está la noticia y tiene plena validez, pero desde la óptica legal requiere necesariamente de algunas, digamos, validaciones, convalidaciones de esa información. No puede un juez hacer lo que hace un noticiero, saca el video y dice, pasó esto. El juez no, el juez tiene necesariamente que analizar todo un tema de laboratorio para poder decir si sirve o no sirve. Bien, vamos a revisar una llamada telefónica que tenemos. Benito está con nosotros a través del 648-4820. Benito, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hablo acá de Girón, Santander. Benito, voy a pedirle un favor, un segundito, mientras nuestra producción nos soluciona un tema aquí de sonido interno para que el abogado pueda escucharlo y pueda comprender su caso, su situación, si quiere participar en el tema del día o si tiene un caso para exponernos. Benito, cuéntenos cuál es su caso o si quiere simplemente darnos una opinión con respecto al tema de hoy. Le escuchamos, Benito. La pregunta es la siguiente: ¿qué pasó con el video de EPA Colombia, los daños que hizo en Bogotá al Transmilenio? Que y salió toda esa vaina. ¿Eso qué es prueba fehaciente o no es prueba fehaciente? ¿O qué pasó con ese video? Eso que lo vio todo el país, lo vio toda la justicia, lo vio los abogados, lo vieron hasta los ciegos, lo vieron. ¿Y qué pasó con esos videos que dicen que es prueba o no es prueba para condenar a una persona que al público hizo unos daños a bienes públicos? Bien, Benito, muchas gracias. Así es, interesante. Otro tema polémico. Y este tiene un ingrediente, Sí. abogado, discúlpenme, lo grabó ella misma. Sí, ella misma lo grabó, haciendo los daños y cometiendo en medio de las protestas de las marchas en Bogotá. Bueno,
¿Qué pasa ahí en ese caso? Ese video sí sirve como prueba, porque tengo entendido que ya hace parte ya de un proceso penal. Sí, claro, ese video evidentemente es viable. O sea, el tema de los videos es mucho más fácil la solución. Aun cuando sea viral. Sí, claro. Sí, porque es que sí, tiene autor y claro, es ella misma. Ajá, sí. Inclusive, sobre todo el tema es que desde que no haya violación al derecho a la intimidad, no hay ningún problema con los videos. El problema o el enfoque del video es con quién lo autenticamos, de dónde saco yo el video y con quién digo este video es el original o ese video demuestra los hechos delictivos, de alguna manera los tiene que demostrar. Entonces lo autentico por medio de quien lo grabó. Esa es la mejor y la forma correcta misma que se debe hacer. Pero ella, como tiene derecho de todas maneras a guardar silencio, por medio de ella no lo van a poder incorporar. Entonces tendría que incorporarlo por medio de investigadores que hagan la extracción de las redes sociales. Bueno, abogado, yo grabo el video, yo me grabo haciendo esas cosas, pero ahí también me aplican el principio de la no autoincriminación. Pero para declarar. Para declarar. Claro, pero ella Pero lo si que ya hizo, estoy... claro, como ella tiene derecho a no declarar. Uno tiene como ciudadano, cuando uno lo investiga, uno tiene derecho a no declarar en contra de sí mismo, a no declarar en contra del cónyuge o compañero permanente, independientemente del sexo. Tiene derecho a no declarar contra los hijos, contra los padres, contra los hermanos, contra los primos. Usted no está obligado pese a haber delito. Tenemos un mensaje hasta ahora a través de nuestra línea de WhatsApp que nos envían los televidentes con respecto a nuestro tema del día. Dice el televidente de la siguiente manera: buenas tardes, excelente programa. Tengo un caso para consultar. Resulta que en el sitio donde trabajaba el año pasado se filtró unas conversaciones de WhatsApp. Estas hablaban cosas negativas del gerente. Estas conversaciones se usaron para cortar algunos contratos. ¿Esto es demandable? Gracias. Abogado. Bueno, pues ahí el tema, primero pues sería un tema laboral, ¿no? Sería en el tema de si el despido fue justo o injusto y si efectivamente el proceso para despedir a las personas se hizo bajo los protocolos que es un derecho de defensa y le decimos lo vamos a despedir por tal circunstancia, pero muchas veces les piden por otra cosa y no por eso específicamente. Según el mensaje fue como una toma de represalia por un mensaje que se filtró a través de las conversaciones. Contestémosle a la televidente, ¿es demandable o no es demandable? De pronto, si nuestra televidente fue de las personas a las que le quitaron el contrato o le cancelaron el contrato por estar filtrando estas conversaciones. Pues es que depende. Yo pienso que debieron haberse tomado todas las previsiones para identificar esos mensajes. O sea, los mensajes estaban perfectamente identificados, se tenían los datos, en fin. Entonces, si todo estaba conforme a derecho, habría que mirar si esa fue la causal que se le dio a esa persona para terminar el contrato o si eso solo sirvió como un elemento más que tomó la entidad pues para terminar el contrato de una persona que muy seguramente no venía cumpliendo adecuadamente con su labor. Bien, hablábamos hace un momento acerca de la legalidad o la veracidad de imágenes como material probatorio y quería poner sobre la balanza dos casos particulares. Uno relacionado con el tema de tránsito y otro relacionado con el tema de marchas en la ciudad de Bucaramanga. Son dos situaciones similares que han sido registradas a través de videos. Una de ellas, un conductor que se pasa un semáforo en rojo, ¿sí? Quedó grabado, otra persona, un conductor que venía de la parte de atrás, graba el video. Ese video, según la autoridad de tránsito, no sirve como prueba para multar a ese conductor que cometió la infracción, aun cuando haya quedado grabado. El primer caso, por este lado. El segundo caso, en las diferentes marchas, cuando se han presentado casos de desórdenes por encapuchados o por personas que se filtran en las marchas a hacer daños, la policía utiliza videos para individualizar o buscar a los sujetos que cometen los daños. ¿Cuál es la diferencia entre uno y cuál es la diferencia entre otro? ¿Por qué estos videos sí funcionan y mediante esos videos sí se puede judicializar a alguien? ¿Y por qué mediante este video no se puede sacar una multa o un comparendo de tránsito? Sí, pero entonces el tema de tránsito es frente a lo que se pronunció la Corte Constitucional, de que no se podían hacer los comparendos electrónicos. No, es un video hecho con un celular, por ejemplo. Pues ¿no? yo pienso y no lo hizo ninguna autoridad. Exacto. Y se lo muestran posteriormente a la Exacto. Mire, él acaba Exacto, yo pienso que es porque no es el procedimiento adecuado, porque para eso hay un procedimiento, hay unas máquinas instaladas, hay unas cámaras. Una cámara de fotomulta, por ejemplo. Eso es un procedimiento que está arreglado y que yo como conductor
sé dónde están ubicadas las cámaras, sé cuáles son los carros de fotomultas, porque pues tampoco tendría sentido entonces que todo el mundo estuviera grabando videos y llevándolos a Todos se tránsito convierten en alférez. Claro, no, Claro, no. sí. Es Debe por ser la ese el circunstancia de la sentido. legislación, Sí, ¿no? sí, de la Porque uno legislación. con una cosa muy diferente es el derecho penal. En el derecho penal se están cometiendo conductas que reprocha toda la sociedad y que están establecidas como graves, y las infracciones de tránsito, por más grave que pudiera ser, estas mismas para el legislador no son tan graves, y el procedimiento ahí es: si el alférez ve la infracción, él hace la multa, si está mal parqueado, si se pasa y yo lo veo, o si el reporte es por medio electrónico, por medio de video de Del las medio, cámaras digamos, idóneo. establecidas, y que básicamente, supuestamente solo hay 4 en el país que cumplen con toda la reglamentación. Entonces ahí es donde está el problema, es por la legislación. Y en el caso de la individualización de personas que hacen daños a bien ajeno o lesiones personales a otras personas que son buscadas por parte de la policía, incluso las publican en diferentes carteles para que alguien, si tiene información y las reconoce de información, ¿por qué en ese caso se aplica? Claro, porque es que para la Fiscalía General de la Nación, cuando conoce de la comisión de hechos delictivos, tiene la obligación de investigar. Y dentro de los elementos de conocimiento o dentro de las pruebas que se pueden usar en un proceso penal, pues básicamente están todas: interceptaciones, entrevistas, testigos, documentos, que digamos los videos son un documento. Los videos claramente son una prueba reina, y videos hay en todos lados, videos hay en hay cámaras en establecimientos de comercio, cámaras de la policía. Entonces, por eso, por medio de ellos se puede llegar al conocimiento de quién es la persona que comete el delito, y claramente es una prueba que el código regula para tal efecto. En cambio, en tránsito no está regulada sino la cámara puesta por el Estado para efectivamente hacer fotomultas, solo esa. Muy bien, está con nosotros Michael a través del 648-4820. Michael, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Desde dónde nos llama Michael? De Florida Blanca. Cuéntenos en qué le podemos ayudar. ¿Cuál es su caso, Michael? Primero que todo, pues felicitarlos por el programa. Es que resulta que yo tengo un tío que él estuvo preso 6 años y él era inocente. ¿Aló? Sí, le escuchamos, Michael. Entonces resulta que él era inocente, y el fiscal, la juez y todos los que estaban allá en el proceso, pues todos ellos sabían que él era inocente. Sino por el tiempo que él llevaba, por el tiempo que él ya llevaba ya en la cárcel y todo, pues ahí ponían trabas y resultaron condenándolo y salió el culpable. Ya ahorita pues ya salió. Muy bien. Michael. Sí, señor. Bueno, creo que perdimos ahí comunicación con Michael, pero pues no tiene que ver con el tema del día de hoy, pero podemos darle alguna respuesta a Michael. ¿Qué pasa con una persona que paga una condena pero que finalmente resulta inocente? Bueno, eso ya es un tema de demandar al Estado. Cuando una persona, se llama privación injusta de la libertad en los procesos administrativos. Cuando una persona es procesada, privada de la libertad, le dan una medida de aseguramiento de carácter intramural, es decir, que va a una cárcel, y esa persona a lo largo del proceso, o al final del proceso más bien, se prueba que es inocente, pues esa persona tiene derecho a demandar al Estado. Y el Estado pues tendrá que indemnizarlo. ¿Qué pasa? Básicamente todas esas sentencias que se han dado por vía administrativa, es una demanda de reparación directa, se han caído. Desde a partir del 2018 se está hablando de que las personas básicamente tenemos la obligación de asumir cualquier tipo de investigación, y debemos asumir esa consecuencia, y hay que analizarse los hechos. O sea, se está desconociendo jurisprudencia de la misma Corte del 2013. Entonces hay un problema actualmente, porque lo que se está buscando es defender el patrimonio. El Estado defiende su propio patrimonio de esas demandas, porque no es solo el caso de él. En Bucaramanga y a nivel nacional existen cualquier cantidad de esas demandas, y esas demandas son los que dieron origen en un principio al reducir los tiempos o a estimar los tiempos del vencimiento de términos en el proceso penal. Muy bien, abogado, muchas gracias. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más de Actúe en Derecho. Hoy miércoles hablando acerca del derecho penal. Doctora Marlene y nuestros televidentes que nos siguen a través de nuestra plataforma en Facebook Live, pues ya empiezan a escribirnos también y a comentarnos algunos casos que tal vez podemos dar alguna respuesta, doctora. Sí, abogado, tenemos un casito aquí. María García nos dice: hola, buenas tardes. Tengo un vecino que me acusa de robo, cuando eso es totalmente falso y tengo pruebas de ello. ¿Qué debo hacer?
Bueno, ahí la persona podría denunciarla por injuria y calumnia ante la Fiscalía General de la Nación, yendo personalmente o presentándolo por escrito. Y también mirar si efectivamente esta persona ya la denunció y pues empezar a defenderse también frente a eso. Entonces, si ya la denunció, puede ir a la Fiscalía General de la Nación, averiguar si ya la denunciaron y pedir copia de la noticia criminal que la Corte ratificó hace tal vez menos de 15 días, que la Fiscalía sí puede dar ese elemento porque no está reservado, y bajo ello puede dar un interrogatorio al indiciado y allí aportar las pruebas que dice tener, y así entonces podría la Fiscalía archivar el caso. Y a su vez denunciarla por falsa denuncia. A su vez denunciarla, sí. Muy bien. Víctor está con nosotros a través de nuestra línea telefónica. Víctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Desde dónde nos llama, Víctor? Desde Girón. Desde Girón. Cuéntenos, ¿cuál es su caso? ¿En qué le podemos ayudar, Víctor? Pareció que la señora que está a mí ofreciendo también por robo. También yo le administraba una ficha y yo le entregué la lápiz. Cuando iba a retirar mis cosas, el señor me amenazó con pistola. El caso es que un hermano mío estaba conmigo y él lo que hizo fue que grabó audios por medio de WhatsApp. No sé si sería un probatorio para que le establezca al señor. Ya le establecí la denuncia por robo y también ya le tengo la demanda por amenaza con pistola, con arma armada. Como le digo, no tengo unos audios donde él me amenaza y me trata de ladrón y se escucha en el momento en que él me monta la pistola. Muy bien, Víctor. Abogado, ¿le muchas alcanzó a gracias. entender? Casi no le escuchaba. Algo le entendimos a Víctor con respecto a una situación que tiene con otra persona que lo amenaza, lo denuncia de ladrón, y él le alcanzó a grabar con un audio de WhatsApp el momento en que es amenazado y el momento en que la otra persona incluso monta su arma de fuego para amenazarlo. ¿Qué puede hacer Víctor en este caso? ¿Le sirve o no le sirve ese audio? Bueno, pues el problema es que ya lo metió a WhatsApp, ¿no? Entonces ya lo hace un poco complejo, pero a diferencia del audio también digamos, de la imagen, que era el tema con el que iniciábamos, del pantallazo, es que el audio pues se puede escuchar. Lo importante es después, posteriormente, hacer un cotejo de voces, porque es necesario, dentro de interceptaciones y grabaciones, se puede escuchar las manifestaciones, pero la pregunta es quiénes son los interlocutores. Entonces sería establecer eso, y lo otro, que claramente su versión es un testimonio, y ese testimonio es válido legalmente, y en cualquier proceso judicial se puede usar la versión propia de cualquier persona. Pues tenemos mensajes también a través de nuestra línea de WhatsApp a esta hora de la tarde, con más casos que ya comienzan a escribirnos nuestros televidentes. Nos cuenta el televidente, pregunta: ¿se puede utilizar los pantallazos de WhatsApp para demostrar que mi expareja me es infiel y solicitar el divorcio? Bueno, ese ya es un tema un poco más engorroso, pero ¿se puede o no se puede utilizar eso como prueba para demostrar que una persona es infiel o no? Yo considero que si ella presenta solo esas pruebas, pantallazos de WhatsApp, no le prospera la demanda. Si presenta los pantallazos con testigos, con otras evidencias que puedan corroborar esa circunstancia, sí, pero solo pantallazos, no, en definitiva es que no. sí, este ya es un tema civil, ¿cierto? Y el proceso civil requiere de otro tipo de testimonios, no solamente de otro tipo de pruebas entre las cuales están los testimonios. Esto le serviría como un indicio. Es en el caso de los alimentos, por ejemplo, que ahora se está tomando como indicio. Muchas madres dicen: el papá de mi hija, de mi hijo, no tiene para darme, pero mire, aquí publica en Facebook que estuvo viajando, que tiene carro, que tiene celular. Eso sirve como, digamos, indicio, pero como plena prueba no. Ella tendría así que conseguir pues testimonios, otro tipo de pruebas. Bien, nos siguen escribiendo nuestros televidentes a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Nos escribe Juan Mora, dice de la siguiente manera: mi caso es, estuve detenido 1 año, jamás se dio fallo sobre el caso, ni en favor ni en contra, demandé al Estado, me salió favorable en primera instancia y en la segunda me la negaron. ¿Ya no se puede hacer nada, abogado? Es lo que pregunta el televidente. Sí, bueno, eso está pasando a raíz de que en el 2018 hubo un cambio jurisprudencial. De poder hacer, lo único que puede hacer es presentar una acción de tutela. Es la única opción, acción de tutela contra fallo judicial, porque yo también considero que esa sentencia del 2018 está muy mal enfocada por parte del Consejo de Estado. Inclusive ya hubo otro pronunciamiento en sede de tutela del mismo Consejo de Estado, pero otra sección del mismo, y estableció que esa sentencia debía echarse para atrás. Entonces,
hay un problema de interpretación jurídica, hay un choque de trenes dentro de una misma corte, entonces vale la pena presentar la tutela judicial contra sentencia judicial, porque recursos extraordinarios, tal vez de pronto por la cuantía, no le puedan proceder. Juan Carlos está con nosotros a través del 648-4820. Juan Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes, John. ¿Desde dónde nos llama, Juan Carlos? Desde el municipio de Piedecuesta. Cuéntenos, Juan Carlos, ¿en qué le podemos ayudar? No, un saludo a todos ustedes, la doctora Marlene, el invitado de hoy, toda la gente que le colabora ahí, ¿no? Es que tengo una inquietud, John. Yo no sé por qué, digamos, los periodistas no hacen un seguimiento cuando se presentan noticias tan importantes. Por ejemplo, hay dos casos que nacionales, ¿sí? Esto es para que recibir alguna respuesta de parte de los periodistas, de los comunicadores. ¿Qué ha pasado con el asesinato de Dylan? ¿Sí? Porque eso es una evidencia que quedó muy palpable, ¿sí? Una persona ya, un oficial de alto rango. Me dijeron que en estos días lo habían ascendido de capitán a mayor como premio, ¿no? Cosa que no se puede porque él cometió un asesinato contra un ciudadano que estaba indefenso, sin armas de fuego, ¿sí? De escasos 18 años, creo, no se había graduado del bachillerato. Y el segundo es el caso del médico en el puente peatonal. Uno como ciudadano le asalta la duda. ¿Sería que él se defendió de los ladrones o pudo ser que él tenía algún negocio? No se sabe. Sí, supuestamente se puede deducir eso, ¿sí me entiende? Entonces es bueno que los medios hagan seguimiento qué ha pasado con esas personas. Qué bueno que el doctor Joya de pronto haga este programa también, dice que a partir de hoy, pero lo queremos ver en pantalla para mirar a ver, hacer que tratar todo esto de la defensa propia, toda esta cuestión, ¿no? Pero me asalta mucho la duda acerca de esos videos y qué pasa con estas personas, ¿no? Porque es que una persona que haya cometido un asesinato contra una persona que carga un arma de fuego no puede ascender de capitán a mayor. Dios me lo bendiga, muchas gracias. Juan Carlos, muchas gracias a usted por comunicarse con nosotros. El doctor Joya hoy a las 5 de la tarde a través de Facebook Live va a estar tocando ese tema precisamente de la legítima defensa con respecto a lo que le pasó al doctor. Pero toca a nuestro televidente un caso muy importante, abogado, y es el tema de Dylan, que también quedó grabado el momento exacto en que la persona o el encargado de el SMAT dispara su arma y, bueno, pues posteriormente le produce la muerte a este joven, a Dylan. ¿Qué ha pasado, si se sabe, con ese caso? Uno, y lo otro, bueno, todos esos videos que quedaron grabados en algún momento, ¿sirven o sirvieron de prueba en este caso, abogado? En el de Dylan, bueno, en el de Dylan, ese caso, los videos claramente sirven, pero el caso, lo último que se supo es que ese caso pasó para la jurisdicción penal de la policía, es decir, penal militar, porque a ese policía, como en ese momento está actuando en servicio, y su acción fue en servicio, su juez natural, quien lo debe procesar o quien lo debe juzgar, no es un juez ordinario como nos investigarían a nosotros o nos juzgarían a nosotros, los ciudadanos de a pie normal, sino a él sería un policía, un mismo miembro anterior de la policía, un juez de castrense, se llaman esos jueces. Entonces, hasta ahí el caso. ¿Qué pasa con el caso? Pues que esos casos normalmente tienen reserva y todos los casos tienen reserva legal. Entonces, ahí ya entonces empieza el caso, los medios ya no pueden acceder a esos materiales de evidencia y demás y de conocer qué es lo que va pasando en el proceso. Ahí es por medio a veces de que los abogados publican qué sigue pasando con el caso. Y claramente, pues esta persona, a pesar de que es el que dispara, de todas maneras todavía se presume su inocencia. La inocencia va hasta el fallo, hasta que el fallo quede notificado y quede el mismo en firme, es decir, que no se presente ningún recurso. Y esa persona no tiene ninguna medida de aseguramiento, por tanto puede seguir ejerciendo sus cargos y si va un ascenso, pues ese se hará. Ese es otro tema, abogado, que es bueno aclarar. Se profiere un fallo de primera instancia que declara a una persona culpable. Sin embargo, ese fallo tiene recursos. Entonces, no se puede dar por culpable a esa persona o no se puede presentar como culpable totalmente hasta tanto no se surtan esos recursos, obviamente si los tiene, ¿no? Hasta que no se surtan esos recursos. Sí, hasta que el fallo quede en firme, no se puede a viva voz decir, ejemplo, digamos los periodistas o cualquier ciudadano, no puede a viva voz decir esa persona es culpable y responsable penalmente, no, está mal, hasta que se surtan todos los recursos.
Ese es un tema, pues nosotros somos un medio de comunicación y aquí algunas veces nuestros periodistas pues dicen, ya tenemos un fallo de primera instancia. Entonces, no, hay que tener en cuenta que si ese fallo tiene recursos y se han interpuesto en el tiempo oportuno, pues porque esto todo tiene su tiempo, si se han interpuesto en el tiempo oportuno, por más que el fallo de primera instancia diga que es culpable, no se le puede decir culpable totalmente con propiedad hasta tanto se surtan los recursos. Muy bien, vamos a saludar a nuestros televidentes que nos escriben a través de nuestro Facebook. Saludamos a Paula Espinosa, que está siguiendo nuestra transmisión, Miguel Pinto, Juan Mora, a Ronald Ríos y a Mina Vanegas, que a propósito, Mina, nos tiene una pregunta para usted, abogado doctor Juan Camilo. Dice, buenas tardes y mil gracias por el tiempo. Mi caso es, soy víctima de amenaza y agresión por parte de unos vecinos que me tienen invadido una parte de mi predio. Pero tengo videos de las agresiones y amenazas. Me pregunto, ¿eso me sirve para un proceso jurídico como pruebas? Gracias. Es de lo que hemos estado hablando. Claro, totalmente. Esas pruebas le sirven porque son videos, ella misma es la que las graba y ella misma es la que las puede autenticar en un eventual juicio. Entonces sí puede presentar la denuncia y eso le sirve. Muy bien. Carmenza está con nosotros a través del 648-4820. Carmenza, buenas tardes. Buenas tardes, doctores. Gracias por tan útil programa. Mi pregunta es la siguiente. Tengo un familiar que ya pasa de 80 años y ella puso un CDT a nombre de ella y de una hija, pero resulta que la hija ahora lo pasó a nombre de ella sola. En el banco le dicen que no se puede hacer nada porque ya esto está a nombre de la hija. Y la señora está desesperada, enferma, muy enferma, y ella no quiere que la hija se quede solo con eso, porque ya tiene otros hijos. Entonces, ¿será que ella con una grabación o algo que haga, pueden los hijos en un futuro que ella fallezca algo reclamar? Gracias, doctores. A usted, muchas gracias por comunicarse con nosotros. ¿Podría ella pensar en grabar a las otras personas para lo que decía ella, para después una vez que tengan que reclamar el tema del dinero, pues le sirva como prueba? Sí, yo considero que los videos son una prueba. En un proceso judicial yo decía, los testigos mienten, las cámaras no mienten. Los videos no mienten desde que usted pruebe autenticidad del mismo, es decir, de qué medio lo grabó, le saque el hash y usted sea el que diga, sí, yo grabé el video, lo grabé tal día. Es un video que tiene una prueba que tiene plena validez. Bueno, aquí desde el punto de vista civil hay que analizar otro asunto, y es que cuando una persona constituye un CDT con dos firmas, no es posible que una sola de esas personas lo pase a nombre de ella sola. O sea, si hay dos personas y las dos firman, no es posible hacer esto. Habría que mirar en el banco a través de qué mecanismo se hizo esto, si se hizo un poder falso o qué, porque no es posible que si yo tengo algo compartido, un CDT en este caso, yo pueda cogérmelo para mí sola. Entonces hay que mirar a través de qué, con qué autorización, cómo se hizo esto, para ya mirar otro tipo de procesos. Gracias por continuar con nosotros en Actúa en Derecho. Seguimos recibiendo a nuestros televidentes. Vilber Camargo, cuéntenos, buenas tardes. ¿Desde dónde nos llama, Vilber? Lo llamo desde la ciudad de Santa Marta, doctor. De Santa Marta, muchas gracias por estar conectados con nosotros desde allí, desde la costa atlántica colombiana. Yo soy de Cúcuta. Ah, es cucuteño, Vilber. Sí, señor. Cuéntenos, doctor, en qué le podemos ayudar, Vilber, en la tarde de hoy. Doctor, lo que pasa es que yo siempre miro el programa de ustedes y lo que pasa es que tengo un problema en la ciudad de San Alberto Cesar, en la Fiscalía Primera Local, Fiscalía Décima de San Alberto Cesar, porque yo manejaba y salí con un viaje de chatarra a cargarlo a Puerto Wilches. De Puerto Wilches cargué hacia Manizales, me agarra la báscula y me hace una multa por sobrepeso. Entonces, a mí con el tiempo, yo sin saber, inocente, nunca me notificaron, me sale una denuncia en San Alberto Cesar, en la Fiscalía Décima Local. He mandado derechos de petición, nunca me informaron ni me avisaron que tengo una denuncia. Yo me acerco personalmente a la Fiscalía para arreglar un proceso que tenía por otro problema de alimentos y me aparece que tengo una denuncia desde hace años y últimamente me perjudica, me echan de las empresas porque me aparece activa.
y no sé ni quién me denuncia, ni por qué me denuncian. He ido 4 veces a San Alberto gastando plata. Primero aparecíais que estafa. Entonces hablé con el secretario, me dijo, no, eso es falsedad en documento. Yo le dije, pero yo qué tengo que ver si un señor me entrega un camión y me dice vaya a viajar. Entonces la multa le llegó a la empresa llama al dueño del conductor, el dueño del conductor me denuncia a mí y dicen que yo soy el responsable cuando yo no tengo camión, ni el logotipo de la empresa a la que estaba afiliado. Por eso me dan carga, porque el camión estaba afiliado. Entonces se han lavado las manos conmigo, la fiscalía no me retira la denuncia, no puedo trabajar en ninguna compañía, en ninguna empresa, porque aparezco con falsedad en documento público. Voy a cargar, me niegan la carga y eso me ha perjudicado por más de 6 años. No sé qué hacer, busco un abogado, me hacen derechos de petición, les doy plata, todo el mundo se lava las manos y ahí estoy yo perjudicado. No puedo trabajar por ese problema porque yo soy transportador. ¿Qué hago, doctor? Wilber, muchas gracias por comunicarse con nosotros y sobre todo por estar en sintonía con nosotros allí desde Santa Marta. Bueno, para darle respuesta a Wilber, ¿qué le podemos decir? Él nunca fue notificado y pues por cosas accidentales se entera que tiene un proceso, que tiene una denuncia. Bueno, en primer término, decirle que pues en una investigación penal el acusado es el último en enterarse. Sí, porque las investigaciones siempre son reservadas, la fiscalía primero tiene que corroborar que el hecho exista o no exista, y si existe, pues ahí sí le comunica, lo cita a una audiencia de imputación. En la intervención del señor en ningún momento escuché que dijera que lo citaron a una audiencia y que le imputaron cargos y que un juez lo condenó, nunca habló de juez. Entonces aquí el segundo punto, a él nadie le puede negar el derecho a trabajar y nadie tiene acceso al sistema de la Fiscalía General de la Nación. El sistema de la Fiscalía se llama sistema SPOA y es un sistema que solo puede usar la Fiscalía, es decir, que ahí salen las personas que han sido, como cuando uno denuncia y cuando uno es denunciado por el número de cédula. De resto, ninguna entidad lo puede tener, menos una entidad privada. Entonces, frente a ello, entonces tiene que mirar si es esa circunstancia o será otra, o si efectivamente fue que lo condenaron como persona ausente. Ya frente al derecho de petición y frente a la investigación que cursa en el juzgado de San Alberto, lo que puede hacer es presentar otro derecho de petición y citarle una nueva jurisprudencia que dice que la Fiscalía puede dar la noticia criminal. En la noticia criminal lo que se establece normalmente es la denuncia y allí con base en él ejercer un derecho de defensa. Si no le contestan, pues presentar una acción de tutela. Si en 15 días no le contestan, presentar una acción de tutela y de una vez solicitándole que el juez ordene a la Fiscalía que le entregue ese documento para que él pueda ejercer actos de defensa, porque necesita defenderse y esclarecer qué es lo que pasó. Sí, porque además pues él manifiesta que se le está complicando la vida, sobre todo en temas de empleo, porque en ninguna parte lo reciben, porque tiene un proceso ahí que no sabe. Sí, pero es que lo que dice el abogado es cierto, o sea, y es lo que acabábamos de decir, hasta tanto no haya una sentencia debidamente ejecutoriada, ese antecedente no tiene por qué aparecerle en ninguna parte, y el sistema de la Fiscalía, como dice el abogado, es privado, o sea, es reservado, entonces no... O sea, en primera instancia lo que tiene que hacer para solucionar su caso es presentar una acción de tutela, es lo que le entendí, abogado. Presentar el derecho de petición nuevamente, por si le quedó, por si faltó algo, y presentar acción de tutela. ¿Eso lo hace allá mismo en Aguachica, donde tiene el... Sí, claro. Sí, tiene que ser San donde Alberto, tiene San Alberto. Sí, allá hay juzgado. O solicitar de pronto el acompañamiento de la personería de San Alberto, también puede ir a la personería y solicitar el acompañamiento para que sea la personería la que le pregunte a la Fiscalía y ahí entre IAS se entienden mejor. Bien, tenemos otro mensaje de WhatsApp con otro caso de nuestros televidentes a esta hora de la tarde aquí en Actúe en Derecho, que estamos hablando acerca del derecho penal y la validez como material probatorio de grabaciones. Por favor, ¿es correcto en asamblea del conjunto residencial grabar la reunión? Muchas gracias y felicitaciones por tan maravilloso programa. Gracias a nuestro televidente que nos escribe. ¿Es correcto o no, es legal o no es legal grabar las asambleas de los conjuntos residenciales, doctora Marlene o abogado? No sé. Pues, por ejemplo, en los comités, en las reuniones de las empresas, para tomar un acta se graban, en las reuniones de junta directiva se graban. Entonces yo creería que si no hay ninguna prohibición establecida, digamos, en el reglamento, en el manual interno de ellos, pues no creería que sea ilegal. ¿Usted qué opina, abogado? Yo creo que también lo mismo, yo creo que por salud judicial, sí. O sea, lo que está grabado
está el documento y usted aparte lo soporta con el video, mire que ese día se pusieron tantos, mire que usted no dijo nada, o sea, sirve para eventuales problemas de la copropiedad, porque la copropiedad siempre son enfrentamientos entre, pues, inconformismos entre todos. Muy bien, esperemos que haya quedado claro a nuestro televidente que nos escribía. Tenemos otra comunicación a través de nuestra línea telefónica, está con nosotros María Teresa. María Teresa, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido? Muchas gracias por este espacio que nos brindan para poder aclarar nuestras dudas. A usted, María Teresa, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Cuéntenos cuál es su caso, María Teresa. Mire, doctor, a ver, yo coloqué una tutela a causa de haber un problema de propiedad horizontal. Allá me enviaron al juzgado segundo municipal penal. Y allí, pues entonces puse todas pues, en conocimiento las agresiones verbales, las agresiones escritas, ¿sí? Que están dañando mi buen nombre. Yo presenté esa tutela, pues aún no me han respondido, pero yo quiero saber las consecuencias que pueden pasar por haber colocado ellos, ¿sí? Tengo como probar todo lo que estoy diciendo, porque el problema es de propiedad horizontal. Pero entonces yo quiero saber, porque, a ver, algunas ocasiones no, el juez no aceptó o no pareció, ya me dijeron que sí van a tomar el caso, que sí lo van a analizar, ¿sí? Pero yo quiero saber como qué trascendencia tiene estas cuestiones de tutela, qué trascendencia tiene y a qué entidad después debo ir, pues para que toda la cuestión de propiedad horizontal de administración se lleve como se debe llevar, bajo la ley, no convenientemente. La tutela que yo coloqué fue pues porque está dañando mi buen nombre, mi honra, y todo está escrito en actas. ¿Sí? María Teresa, muchas gracias por comunicarse con nosotros y contarnos su caso, doctora Marlena. ¿Y qué le podemos decir a María Teresa? Abogado, pues este es un tema como más bien del área del derecho civil. Sí, pues ahí, pues ella lo que pregunta, pues ¿qué puede pasar con la tutela? Pues solo hay dos opciones. Una, que le tutelen sus derechos, y dos, que no le tutelen sus derechos. Lo claro es que para que una tutela proceda es porque se vulneran derechos fundamentales, y si no hay vulneración de derechos fundamentales no es el camino. En la vía civil, como lo dice la doctora, hay esa jurisdicción en la que atiende las controversias que existan. Pues ella dice que se les está afectando la honra y demás, pero posiblemente llegaría a ser un delito, depende de la magnitud de la situación, y posiblemente una tutela le podría dar alguna protección, pero la decisión es de un juez, la acepta y le tutela los derechos o no se los tutela, y el juez le dirá qué entidades serán las que o le ordena requerir para que den cumplimiento a ello, y podrá impugnar la tutela si le sale desfavorable. Saludamos hasta ahora a las personas y a nuestros televidentes que nos siguen también a través de nuestra plataforma en Facebook Live. Saludamos a Sandra Alzate, a Miguel Giordano, a Ronald Ríos, a todos ustedes, muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. Les ofrecemos disculpas si tal vez no alcanzamos a leer todos los mensajes de los que nos están escribiendo, pero pues hay muchas personas tratando de interactuar con nosotros y que le solucionemos o que le brindemos un tipo de asesoría. Tenemos otro mensaje a través de nuestra línea de WhatsApp a esta hora de la tarde que nos están enviando los televidentes, porque son múltiples los casos en la tarde de hoy. Buenas tardes, tengo el caso de un vecino que trajo el perro para hacer popó frente a mi casa. En ese caso, si grabo con mi celular, tengo que hablar con el vecino llamándole la atención para que sirva como prueba. Doctora Marlene, este tema ya lo hemos tratado varias veces acá en Actúe en Derecho, el tema de los vecinos que no saben cuidar bien sus mascotas. Pues tiene que grabar al vecino y al perrito, porque ¿cómo puede probar que ese perrito es del vecino al que él está acusando, ¿cierto? Primero intentar solucionar el tema con el vecino. Y para estos temas están los comparendos ambientales. Y las normas internas de y los las normas conjuntos. internas de los conjuntos. Pero sí, tendría que, si va a hacer el video, tiene que grabar al dueño y al perrito para que quede plenamente identificado. Bueno, abogado, estamos llegando ya al final de nuestro programa en la tarde de hoy, pero sí que hiciéramos una conclusión con respecto para nuestros televidentes y que ellos tengan claridad. ¿Sirven o no sirven tener este tipo de pruebas? Grabar llamadas, tomar el celular y grabar un video, ¿en algún caso puede llegar a ser beneficioso, a servirle a alguien como prueba? Sí, bueno, considero que
Sirve mucho los videos. Los videos me parecen que son una prueba fehaciente de circunstancias, de tiempo, modo y lugar. Se puede probar ahí muchas circunstancias, no necesita básicamente testigos, importante guardarlo y usted autenticarlo posteriormente. Frente a los videos, frente a las llamadas, que usted sea el interlocutor, no se le ocurra, y eso sí hay que ser enfático, grabar a una persona escondida. Grabar a una persona escondida, es decir, yo dejar mi celular aquí grabando mientras me voy, eso es totalmente ilegal. Podría estar incurriendo en un delito. Y frente al WhatsApp, las pruebas del WhatsApp no son lo suficiente para poder llegar a una sentencia o a un conocimiento de unos hechos específicos dentro de cualquier proceso, porque digamos la Corte Constitucional se refería a un proceso de tutela, pero eso también aplica en el derecho penal y en todas las ramas del derecho. Entonces, serían esas recomendaciones. Abogado, se nos acabó el tiempo, discúlpeme. Bueno. Muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Doctora Marlene, mañana estaremos hablando acerca del derecho laboral rápidamente para que nuestros televidentes se conecten con nosotros. Sí, mañana estaremos hablando del derecho laboral, las relaciones entre empleados y patronos. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde aquí en Actúa en Derecho.